Mi nombre es Mario Macareno y este es un espacio de ideas, pensamientos, reflexiones e inspiración para vivir el día al máximo y buscar ser cada día mejor persona. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 7 de Macareno Podcast. Y bueno, en este episodio quiero tomar un tema que me ha parecido muy interesante y que ha sido tendencia, y que más que tendencia creo que ya es un tema que llegó para quedarse, y es sobre el yo, sobre uno mismo, el autoconocimiento, introspección, propósito de vida, dependiendo de cómo quieran llamarlo. Pero sí creo que desde hace unos años para acá, este tema de autoconocernos, de buscar más allá de las actividades diarias, buscar que todo tenga una causa, un propósito, ha incrementado y han surgido prácticas que han tenido mucho crecimiento, como el yoga, la meditación, el propósito y muchas más técnicas que se enfocan en la estabilidad emocional, en el uno mismo, en el pensar más allá de las actividades per se. Al final creo que también un cruce de generaciones entre la generación X, millennials, el crecimiento de la generación Z, ha provocado un poco ese choque cultural, y quizá el mismo etapa o la época que vivimos nos ha orillado a buscar un entorno mucho más filosófico de la vida y buscar más allá de lo que siempre nos han platicado. Al final hay una diferencia importante entre las diferentes generaciones que hoy poblamos la Tierra. La generación Z, que viene de una filosofía mucho más apegada a una seguridad, a tener una vida mucho más tranquila o muy marcada, con una línea a seguir muy importante y con un concepto del éxito muy arraigado hacia el tema económico, social y el tener los recursos para poder vivir. De ahí, pues al final, la generación de los millennials, donde me incluyo, que ya tenemos como esa, si bien nos educaron como un pensamiento de generación Z, tenemos un despertar un poco más filosófico, un poco más de sentido, un poco más de propósito, y que se ha visto plasmado en el tema del boom, del emprendimiento, de buscar un sentido a las actividades que hacemos, buscar que nuestras actividades, nuestro trabajo, nuestros pensamientos ayuden a otras personas. Y bueno, la generación Z, que viene con un power impresionante, nativos digitales, y que vienen con una visión mucho más desprendida de la vida y de lo material, que ya hoy podemos ver personas que no están pensando en comprar una casa, que ven como el tema de movilidad algo básico e importante dentro dentro de sus vidas, y ya tienen una necesidad mucho más profunda del autoconocimiento, del propósito de vida, del emprendedurismo, que ya hoy vemos emprendedores de 16 años, 17 años, con proyectos impresionantes, y creo que todos podemos conocer a alguien que esté haciendo, a una generación Z que esté haciendo cosas interesantes que quizás nosotros como millennials o nuestros papás, nuestros tíos, tus abuelos, como generaciones anteriores, pues no imaginaban, ¿no? O quizás no estaba dentro del radar. Y me encontré una página muy interesante que nos habla de un aspecto que sí me hizo pensar en cómo pasamos el tiempo. Conforme vamos creciendo en la vida y cumplimos años y avanzamos en edad, nuestro día se divide en muchos menos partes, y esta página nos habla de cómo cuando crecemos, un ejemplo, cuando estamos a los 18, 19 años, pasamos un porcentaje pequeño solos nosotros, un porcentaje importante con la familia, otro porcentaje importante con los amigos, y conforme vamos creciendo, las líneas de comportamiento cuando pasamos tiempo nosotros solos y con nuestra pareja van incrementando, y realmente llegamos a una edad de los 50, 60, y realmente pasamos más de la mitad del día solos.
Y es un dato que me movió un poco la cabeza. Dije, bueno, al final, para llegar a ese nivel y convivir más de medio día solo, es importante tener un autoconocimiento y aprender a convivir con uno mismo. Y muchas veces, y conozco personas que no están acostumbrados o tienen ese temor como de estar solos y de pasar el tiempo con sus pensamientos, con sus ideas, y bueno, quizá va a ser más complicado para esas personas poder llegar a esa edad y poder darse cuenta que tienen que vivir con ellos mismos. Por eso me he encontrado con algunos consejos de psicólogos acerca del autoconocimiento y cómo ser feliz con uno mismo, y nos dan algunas recomendaciones interesantes. El primer consejo que nos dan los psicólogos es conocer lo que nos motiva. Y creo que se puede decir muy fácil, pero sí es muy complicado realmente encontrar aquello que nos motiva, aquel anhelo, aquel sueño. Creo que al final cuando tenemos tanta velocidad en nuestra vida diaria, es difícil el parar, el saber qué estamos haciendo, si nos hace feliz y sobre todo si nos motiva y si nos llena de esa energía para seguir. Al final los psicólogos nos recomiendan que es importante tomar el tiempo para meditar, para plantearnos y para ver si realmente lo que estamos haciendo nos motiva y saber en qué queremos invertir nuestro tiempo. Un segundo consejo que nos dan los psicólogos es armar nuestras metas con tranquilidad. Muchas veces la ansiedad por llegar a cumplir una meta demasiado rápido nos frustra si es que no se da tan rápido como esperamos, ¿no? Como anhelamos. Pero al final tenemos que ser conscientes y puede sonar muy trillado, pero aquello bueno no siempre llega tan rápido. Y a lo mejor tenemos que aprender a disfrutar ese proceso y recordar, por ejemplo, en este caso, personalmente aplico mucho el tema de la teoría de los puntos y conecto hacia atrás y al final dices, bueno, lo que voy a hacer hoy en adelante me va a servir, mejor en corto, mediano o largo plazo, pero voy a ver un resultado de la decisión o las decisiones que estoy tomando. O sea, al final sí es importante estar consciente de que muchas veces lo que buscamos o la meta que queremos alcanzar no va a llegar tan rápido y debemos ser lo suficientemente conscientes para que la ansiedad y la premura no nos coman y no nos hagan tomar decisiones que a lo mejor nos saquen del rumbo. Entonces, eso también es un consejo importante. Después viene un consejo que a mí en lo personal siempre tengo en mi cabeza y es encontrar la felicidad en ti mismo. Y es que al final la felicidad no debe depender de alguien más que de nosotros mismos. Cuando ponemos nuestra felicidad en las manos de tu esposo, esposa, novio, novia, de algún amigo, de algún familiar, de cualquier persona o cosa que sea externa, es una carga tanto por un lado es una carga muy pesada para esa persona, como es totalmente un azar el hecho de estar esperando o depender el ser feliz de otra persona o de algún factor externo, cuando debería ser nuestra forma interna y en nosotros mismos estar felices. Y se van enlazando, ¿no? Porque al final del día el pasar el tiempo solo te puede enseñar a conocerte, te puede enseñar a hacer cosas que a lo mejor no te animas a hacer normalmente y que encuentres cierto placer y que al final aprendes a convivir contigo mismo y aprendes a ser feliz contigo mismo, sin depender de los demás. Al final, si somos felices nosotros por nuestra cuenta, podremos emitir esa satisfacción, esa felicidad hacia los que amamos. El siguiente consejo que nos dan los psicólogos habla de la gratitud y lo comparto totalmente. Al final, cuando nos levantamos, dos prácticas importantes es, al despertar, agradecer por tres cosas que tienes. Tu cama, tu cobija, tu almohada, el agua caliente, lo que tú quieras agradecer. Y por las noches, antes de dormirnos, volver a agradecer tres cosas que quizá en el día te sucedieron. Por ver a un amigo, por tomarte un café, por una comida deliciosa que
que tomaste durante el día. Y ese principio de gratitud te va a hacer volverte mucho más positivo porque vas a ser mucho más consciente de aquello que tienes. Y eso inconscientemente va a hacer que tu mentalidad sea mucho más positiva ante las cosas. Y un último consejo que nos dan los psicólogos para esta felicidad interna o hacia uno mismo es que las metas sean realizables. Una cosa es, por un lado, que el proceso o las tácticas para llegar tácticas y estrategias para llegar a esas metas puedan ser mucho más cortas o mucho más día a día, y por otro lado que las metas realmente sean alcanzables, porque muchas veces si nos ponemos metas que son inalcanzables o no dentro del promedio, y esto no quiere decir que seamos conformistas, simplemente que seamos conscientes de nuestro alcance y hasta dónde podemos llegar. Si al final tenemos una capacidad que somos conscientes de ella, pues podemos ir hasta donde nuestra capacidad nos permita. Si es más allá de alguna otra persona, bueno, eso ya es mucho más, es otro tema quizá, y es mucho más persona a persona, pero sí que nuestras metas sean realmente alcanzables, porque eso va a volver que no venga esa ansiedad y no vivamos en estrés y angustia porque no pudimos llegar a esas metas, ¿no? Muchas veces, y sobre todo en niños, nos ponemos metas entre la niñez y la adolescencia: ser futbolista, profesional, tomar alguna carrera que muchas veces no depende de uno, ¿no? Sino que depende de que todas las circunstancias se alineen y podamos llegar a ciertos objetivos. Y por más que de repente trabajemos y le echemos ganas y mejoremos y tengamos nuestro mejor performance, muchas veces no llegamos a esas metas, ¿no? Es importante que sean alcanzables, no conformistas, alcanzables, para poder disfrutar tanto el camino como la llegada. Entonces, amigos, este fue el episodio de hoy. Los veo y los escucho en el siguiente episodio. Si te gustó el episodio, califícanos y síguenos en Instagram como Macareno Podcast.